Bien, Julio, pues Felipe Carrillo Puerto es un municipio de los que tiene Quintana Roo y es también un sitio muy importante hoy día. Aquí tenemos su estatua para recordar a Felipe Carrillo Puerto, un personaje también clave, importante en la historia contemporánea de Yucatán, de la península de Yucatán e incluso del país, ¿no? Sí, efectivamente fue un gobernador socialista, Sí. Del Partido Socialista Yucateco, que marcó una época en Yucatán. Fue capturado aquí enfrente de Holbox, Sí. y llevado a Mérida, donde fue fusilado. Se dice que fue traicionado por su propia gente. Sí, fíjate que su historia es muy interesante porque él obviamente vive su vida en la parte final de la Guerra de Castas, un conflicto social del que vamos a hablar más adelante, muy importante en la región, y él estuvo muy involucrado, fue un gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas mayas, específicamente. Esa es básicamente su lucha. Él en paralelo hizo también algunos movimientos junto a la Revolución Mexicana, aunque después empata justamente con Emiliano Zapata, a quien conoce, y de quien se hace una especie de delegado y luego gobernador aquí en la región, pero sí, no sin vicisitudes. Él padeció persecución, estuvo en la cárcel, y se le reconoce como un gran luchador. De hecho, este año el gobierno federal lo tiene como el año de Felipe Carrillo Puerto. Nosotros estábamos de pasada, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Somos un personaje infaltable en la historia de la península. En su gobierno, que fue apenas de 2 años, construyó 400 escuelas que se conocen en la península de Yucatán, y se dice que entregó para entregar tierras, hacer justicia a los indígenas, alrededor de 600,000 hectáreas. Entonces fueron 2 años realmente muy productivos. Efectivamente, y su hermana Elvia fue una de las mujeres, de las primeras luchadoras feministas de México, ¿no? Y que fundó la Liga Feminista. Que estuvo en la lucha para que a las mujeres les dieran el derecho a votar, que consiguieron años después. Y bueno, hay que decir que Carrillo Puerto, la ciudad de Carrillo Puerto, se asienta o fue bautizado así a la ciudad de Santa Cruz de los mayas, que fue la capital de los mayas y que hoy está reconocido, creo que desde hace algunos ya años, como la capital cultural de Quintana Roo. Efectivamente, porque hay un par de universidades también, la está Intercultural Maya y una más, la Universidad de Quintana Roo. Y esta fue los hechos la segunda capital del territorio de Quintana Roo. La primera, hay que recordar que es aquí donde se está construyendo la famosa carretera o la vía a la Ventana del Mar, sí. Que es en Vigía Chico. Allí estuvo el campamento Vega, del general Vega, que fue el primer jefe político de Quintana Roo. Allí estuvo la primera capital del territorio, que luego se traslada aquí. Bueno, aquí, claro. Una vez que se pacificó. Sí. Y ya después se traslada a Chetumal, a Payo Obispo, la capital de En 1901 es cuando termina la Guerra de Castas. Oye, una cosa que hay que comentar de Felipe Carrillo Puerto que es interesante es este romance que tuvo con una norteamericana. Una periodista norteamericana, se llama Alma Reed. Alma Reed, sí. Él le encargó una canción que es muy famosa, de Peregrina, que la hace Palmerín y Luis Rosa. Luis no me acuerdo, pero Palmarín es el compositor de Tecash, sí. Y el otro el de Chemash. Bueno, sí, ambos yucatecos. Sí. Y es de esta trova cubana, trova yucateca muy conocida. Peregrina es la canción que le mandó a hacer Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, muy emblemática de Yucatán la canción actualmente. Así es. Sí, muy emblemática. Alma Reed era la corresponsal de New York Times en México, que la mandan a Yucatán, ¿no? Que la mandan a Yucatán a hacer un reportaje justamente sí. del gobierno que estaba haciendo Felipe Carrillo Puerto, y se enamoran. Así es, que nunca se casaron, ¿eh? No, bueno, habían acordado casarse en Los Ángeles y nunca se logró. Nunca se lograron porque lo fusilan a él en el 24. Así es. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo Felipe Carrillo Puerto. Bien, Julio, pues aquí este municipio fue, es protagonista muy importante de un conflicto social que se llamó la Guerra de Castas. Otros le dicen precisamente conflicto social, que involucró obviamente a la resistencia maya, a los indígenas mayas que huyen de la opresión, de la explotación a que eran sometidos por el tipo de economía asociado a las haciendas. Entonces huyen, aquí generan una resistencia, pero ellos tuvieron influencia en un vastísimo territorio, Yucatán, de esta parte por Motul, de este lado Bacalar más allá, hasta acá Tulum, en fin, una zona muy amplia que ellos dominaron aquí en este conflicto, muy desconocido además. Sí, llegaron a dominar los mayas casi 3/4 partes de la península de Yucatán, y el gobierno federal fue
recuperando territorios. Toda la península era gobernado por el estado, lo que él es hoy el estado de Yucatán, por los yucatecos. Sí, y tenían ejército además. Y que no era sencillo gobernar todo el territorio, y entonces el gobierno federal primero crea el estado de Campeche, sí, y más tarde crea el territorio de Quintana Roo para justamente tener un mejor control, sí, de la región e ir recuperando los espacios que los mayas habían invadido. Es un conflicto que duró muchos años, sí. Que los mayas habían invadido desde la perspectiva de los blancos. Así es. Oye, bueno, es un conflicto que duró 54 años, la verdad que es un periodo muy, muy largo, más de medio siglo, y ocurrieron muchísimas cosas. Nosotros estamos siendo realmente groseramente resumidos para hablar de esto, que es realmente un tema que necesita mucho tiempo. Pero bueno, en esencia es eso. Felipe Carrillo Puerto, este municipio, y la cabecera, que es esta ciudad, se convirtieron en la capital de esta resistencia que se llama Chan Santa Cruz. Y lo interesante aquí también es, como lo están viendo de este lado, uno de los santuarios de la devoción de la Santa Cruz justamente, es porque ellos encontraron la manera de articularse religiosa, política y militarmente a través justamente de un rito, que es un rito muy curioso porque surge de una cruz que hablaba, es una cruz parlante, son las pequeñas cruces, de hecho hay todavía varias repartidas en varios santuarios. La historia es esa, había un indígena que se llamaba Manuel Nahuatl que le daba voz a la cruz, sí, a través de un mestizo que se llamaba José María Barrera. Sí, que le daban instrucciones a los mayas de qué hacer, o sea, cuándo era el tiempo de guerra, sí, y cuándo era el tiempo de dejar la guerra e irse a la cosecha, al campo, a la siembra. ¿No? Y justamente esa devoción o esa actividad religiosa inicia en un santuario que está más en el centro de Felipe Carrillo Puerto hoy en día, y esto que tenemos a nuestras espaldas es uno de los adoratorios, sí, tantos adoratorios que hubo en Carrillo Puerto, en Tiosuco y en varias comunidades mayas donde se extendió la adoración de la cruz. Que es una religión viva, hay que entenderlo, es una especie de sincretismo entre religión católica, porque los indígenas mayas eran realmente muy cumplidores, muy fervientes de la religión católica, solamente que los impuestos y la opresión les obligó también a hacer esta huida y luego esta resistencia en una guerra muy, muy cruel. Otro día vamos a dedicarlo específicamente a la guerra de castas. Hoy estamos haciendo un video y cápsulas específicamente sobre Felipe Carrillo Puerto en lo general. El personaje, ya hablamos de él, y pues vamos a ver también el Felipe Carrillo Puerto, sí, contemporáneo. Nada más para terminar esta sección, en varias comunidades del sur de Quintana Roo, incluso en Tulum, claro, hay iglesias donde se da esta combinación, como tú dices, sincretismo, esa religión maya cristiana, ¿no? Que tuvo alcances hasta Tulum incluso. Y que son custodiadas por coroneles, sí, por generales mayas. Sacerdotes generales. Exactamente. Exacto, tienen grado militar y grado sacerdotal, digamos. Bueno, vamos a seguir recorriendo Felipe Carrillo Puerto. Bueno, Toño, pues como parte de las herencias que dejó la guerra de castas está justamente esta iglesia que está a nuestras espaldas, Nojochná, que es conocida como los mayas, como eso, originalmente fue conocida como la Nojochná, como la gran casa de los mayas, y aquí es donde justamente de alguna manera se da por sentada esta religión mixta o sincrética entre la adoración a la cruz parlante, sí, y la religión católica. Sí, hay que recordar que los mayas se sabe que ellos acogieron la religión católica de manera muy ferviente, les gustaba, participaban de ella, pero empezó a ser demasiado pesado, tanto los impuestos del gobierno civil como los de la propia iglesia, que también les cobraba por enterrar al muerto, por registrar al niño, por las bodas, en fin, ya se volvía muy pesado. Entonces ellos fundaron una nueva religión sobre las bases de la religión católica y con la añadidura de este curioso hecho de la cruz parlante. La cruz parlante, efectivamente, y esta iglesia fue construida por esclavos blancos que capturaban los mayas en las guerras, prisioneros de guerra blancos que trabajaron aquí. Así es, así como hubo mayas esclavos, porque los hubo, incluso algunos que vendieron, es un pasaje que se conoce que vendieron a Cuba, hasta 2000 de ellos.
Así los mismos mayas esclavizaban a los blancos, atemorizaban realmente. Era una guerra, hay que entenderlo, una guerra de exterminio. Ambos bandos lo que buscaban era exterminarse. Entonces llegaban a un sitio, lo incendiaban, se llevaban a la gente y traían aquí y tuvieron esclavizados a blancos durante muchos años. Sí, y esta iglesia también la utilizó Ignacio Bravo cuando llega. ¿Como el cuartel? Como cuartel, como muladar, dice aquí una explicación que vimos, que era, porque en los hechos estaba abandonado el pueblo ya efectivamente. Cuando lo ocupan, ¿no? Y bueno, nada más como una cuestión de crítica mía, Toño, el parque quedó muy bonito con la remodelación que le hicieron, pero me parece que la música esta que está aquí y las bocinas... Una música muy moderna, ¿no? Muy moderna, como que no va es una, como claro. que forma parte de la transculturación que se ha estado viviendo también. Sí, hace, ¿no? Efectivamente, está en discordancia con el entorno. Es discordante, así efectivamente. Es. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo Felipe Carrillo Puerto. Algo que hace mucho sentido, Julio, fíjate que es este acto que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2021, cuando él, su gobierno como representante del Estado mexicano, le pidió perdón al pueblo maya por los agravios que le fueron infligidos durante la Guerra de Castas. Un acto como el que él quería o pretendía que le hicieran los reyes de España o el gobierno español a los mexicanos en general. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí tuvo mucho sentido, fue muy bien acogida esta iniciativa. De hecho, el pueblo de Felipe Carrillo Puerto se ve que la verdad que está muy alegre con las obras, con el Tren Maya, con todo lo que ha ocurrido alrededor y con esta historia bonita de Felipe Carrillo Puerto que ya platicamos y con este museo que se inauguró allá. Efectivamente, así es. Es ese museo que tiene piezas pues de la cultura maya, pero también de la Guerra de Castas. Efectivamente. Bueno, pues aquí cerramos este video. Nos van a ver ahora sí despidiéndonos en el mercado, probando algunas suculencias que se venden aquí. Bueno, y una visita a Carrillo Puerto no quedaría completa si no venimos, Toño, aquí al mercado municipal, donde pues hay toda un menú espléndido de comida regional. Pero espléndido, maravilloso, magnífico. Este es mondongo, es ¿verdad? mondongo cabic y frijol con puerco. Frijol con puerco, porque hoy es lunes. Con todo el... Todos los complementos que son todos muchísimos, los complementos, ¿no? Rábano con cilantro, cebolla, chile habanero, limón, en fin. El infaltable chiltomate que anda por allá. Efectivamente. Pues así cerramos esta cápsula con este maravilloso momento, con estos manjares. Nos vemos, gracias.